Primera de Corintios, capítulo 2. Tiene que ver el mensaje de hoy con todo el capítulo. Y el tema será relacionado a lo que Dios nos ha concedido. Y ese texto que habla de lo que Dios nos ha concedido se encuentra en el versículo 12 de ese mismo capítulo 2. Pero todo este capítulo es del cual vamos a hablar, ¿no? Se centra en el versículo 12 cuando escribe San Pablo de esta manera: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Repito, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, repito, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Leemos de nuevo el versículo completo, sin pararnos. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Queridos hermanos, muchos, y nos vamos a nombrar todos, olvidamos lo que Dios nos ha concedido y Él ha hecho por nosotros. Es fácil olvidar. Para el ser humano es muy fácil olvidar lo bueno que Dios ha hecho por nosotros. Sin embargo, para Dios, para Él es fácil recordar. Porque Él, la semana pasada dijimos que Dios es amor. Y es fácil recordar porque Él, en el capítulo 8 del Génesis, el primer versículo dice, y está escrito: y se acordó Dios de Noé. Y se acordó Dios de Noé. Para nosotros es difícil acordarnos realmente de las cosas de Dios. Pero Dios se acuerda de nosotros. Se acordó Dios de Noé. Se estaba refiriendo a que cuando acabó el diluvio, Él no se olvidó de la familia de Noé y de Noé que estaban dentro del arca, junto a todas las especies, varón y hembra de animales, también para volver a formar todo el grupo de habitantes en la tierra. Se acordó Dios de Noé y se acordará Dios de ti siempre. No se olvidará jamás. Así que este texto nos habla de las cosas que Dios nos ha concedido. Él tiene siempre memoria de nosotros, siempre. Nosotros, en cambio, nos olvidamos de Dios. Es fácil para nosotros olvidarnos de Dios, muy fácil. Pero Él no se olvida de ti. Entonces, ¿cómo se debe de pagar esto? No tenemos monedas para eso. No tenemos oro ni plata, pero sí tenemos nuestra propia vida. Entregársela a Él por ese agradecimiento, por su amor. Todo este capítulo habla de eso y se centra en el versículo 12. El mundo, como dice este versículo, no puede entender estas cosas, porque el espíritu de este mundo no puede entender las cosas de Dios. Solo el Espíritu de Dios entiende las cosas de Dios. Y así nosotros, al tener el Espíritu de Dios, sabemos lo que Él nos ha concedido. Si alguno hoy aquí no entiende bien lo que Dios le ha concedido, todavía hay tiempo, porque la puerta del arca todavía se encuentra abierta. Y un día el Señor va a cerrar esa puerta y luego jamás habrá otra oportunidad. Así que agárrate hoy a la oportunidad que Cristo te está dando. Cristo no es quien necesita la oportunidad de tu parte. Él no está como un mendigo llamando a la puerta de tu corazón, hermano. Él no es un mendigo que llama a tu puerta. Él no tiene necesidad de nosotros para nada. Sin embargo, Él sabe que sí tenemos necesidad de Él
y Él espera con paciencia, no queriendo que nadie perezca, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Él es paciente para con todos. Leamos en Segunda de Pedro, hermanos, en el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículos 3 y 4. Vamos a ver, por medio de algunos versículos, todas estas cosas que Dios nos ha concedido, para que hagamos memoria de ellas, aunque las sepamos. Pero como digo, es fácil olvidar. Para los seres humanos, muy fácil olvidarse de las cosas de Dios. Capítulo 1 de Segunda de Pedro, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y en otro pasaje, en Santiago, capítulo 1, también tenemos escrito del mismo modo. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Amados hermanos, versículo 16, amados hermanos míos, no os equivoquéis, porque todo buen regalo, es decir, toda buena dádiva y todo don es regalo, y todo don, y además perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Veis que decía yo que Él no se olvida jamás de nosotros? Porque en Él no hay mudanza. Él no cambia de parecer. Hoy te amo, mañana te aborrezco. No, en Él no hay esos cambios que en nosotros sí hay. Hoy decimos amar a Dios y otro día estamos peleándonos con Él porque Él no nos ha concedido mi deseo egoísta que tengo. Es así, ¿no? Es claro. Más claro no puede ser, el agua solo. Así que, hermanos, esto debe de hacernos pensar a nosotros tanto, que Él no cambia de parecer, Él no varía en sus pensamientos para contigo, sino que Él es fiel en todas sus promesas. Así que lo mismo que hemos leído Segunda de Pedro, que habla de las promesas de vida que tenemos en Cristo, Santiago nos habla de los dones del cielo. Todos los dones de lo alto descienden del Padre de las luces, en el cual no hay un cambio de parecer en sus cosas, sino que Él cumple siempre su promesa otorgándote esos dones que descienden de arriba, de lo alto, es decir, de los cielos. Y en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, también tenemos escrito, vamos a leerlo, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Las cosas de esta vida, hermano, no son permanentes. No te agarres, no te quedes clavado y clavada en esta tierra pensando que esta es tu casa, porque esto es incierto. Vamos a ir aprendiéndolo, como Chetina decía, conforme vamos creciendo. Pero yo no esperaría en crecer en edad para entender estas cosas. Hermanos míos, yo tengo ahora 63 años para el próximo mes. Pero ¿sabéis qué? Yo esto lo he aprendido el día de la conversión. Me di cuenta que no había valido para nada. Todo el dinero del mundo no me había servido para nada. Me di cuenta
que todo eso fue incierto. Me di cuenta que yo, buscando la justicia, era el primer injusto en esta tierra. Buscando el amor y la bondad y justicia para otros, yo mismo era un desgraciado ruin. Así que yo no podía conseguir los deseos de mi corazón egoísta. Porque todo lo que yo podría haber conseguido y conseguí fue incierto. Y duró muy poco. Y lo que tú creas que te va a durar lo tuyo será muy poquito. Será como una niebla que amanece todo asentándose sobre el terreno, pero que a la salida del sol poco a poco se va desvaneciendo. Así es tu vida. Sí, hermano, eso es lo que la Biblia enseña. Así que atento a las cosas que Dios te ha concedido, que esas son verdaderas, esas son fieles y esas son eternas. Dios, en esas cosas que nos concede, siempre las concede en abundancia. Él nos ha dado estas cosas, nos ha concedido para que las disfrutemos, como dice la palabra del Señor. Y también en Efesios, en el capítulo 2, podemos leer versículos 8 y 9. Yo no voy a agotar todos los escritos de la Biblia que hablan de las cosas que Dios nos ha concedido, pero vamos a dar una pasada a algunos de esos textos, puesto que la Biblia completa, entera, con todas sus palabras, con todos sus decretos y con todo lo que hay escrito, nos habla de las buenas cosas de Dios. Así que yo jamás voy a terminar de explicaros estas cosas. Vamos a dar esta pasada por encima en Efesios también, capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice que Dios nos ha concedido su gracia. Volvemos a repetir, gracia como regalo de Dios y por el cual somos salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, don de Dios. Y no por mis obras, no por lo guapo y bueno que yo soy, no porque me levanto de madrugada para ir a trabajar, no porque soy el mejor de todos, sino por su gracia, por su misericordia, no por mis obras, no por mi fuerza, sino por su Espíritu Santo en mi vida. Así yo no tengo por qué gloriarme, así no tengo por qué presumir de lo que yo soy, porque no soy nada si Él no hubiera venido a concederme todas estas buenas cosas de las que estamos hablando. Porque somos criaturas suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales dice que Dios ha preparado. Entre estas buenas cosas que Dios nos ha concedido, ha preparado delante de nosotros las buenas obras para que nos andemos en ellas, para que no nos paremos de hacer el bien, sobre todo a los de la familia de la fe. Haced bien a todos, pero principalmente a los de la familia de la fe. Estos también son cosas que Dios nos ha concedido. Pero, como he dicho al principio, es fácil olvidar lo que Dios te ha concedido. Si es algo que Dios te ha concedido para ti mismo, para guardártelo, oh sí, Señor, yo lo quiero. Si es algo que Dios te ha concedido para que lo compartas con otros, eso no, Señor, eso es mío, eso no, me lo has concedido tú, eso lo ha concedido mi fuerza. Pero esto es una mentira del diablo, hermano. Si tú estás aquí hoy es por la gracia de Dios y el regalo de Dios. Si tú vives es por su gracia, si respiras es por su gracia. ¿Entiendes? Tú no estás aquí por casualidad, es la gracia de Dios que te trae a este lugar, hermano. Por su gracia estoy aquí hoy. Él nos ha dado el don de la fe juntamente con ese regalo de gracia, para que podamos seguir perseverando en Él. Todos son dones de Dios.
El Espíritu Santo en Efesios capítulo 4, vamos a ver versículo 8, dice que el Señor Jesús, que a cada uno nos ha dado la gracia conforme a una medida, según el don que nos repartió a cada uno Cristo. Hay una medida. No todos tenemos los mismos recursos, no todos podemos hacer las mismas cosas, no todos tenemos la misma capacidad de acción en ciertas cosas o actividades. Todos somos diferentes, Dios nos ha creado diferentes como los pájaros, no todos cantan igual, no todos vuelan de la misma manera. Pero Dios le ha dado a todos una vida para que ellos puedan desarrollar esos dones dados por Dios. Y Cristo a su cuerpo, a la iglesia, le ha dado dones. Dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 8 del capítulo 4 de Efesios. Dio dones a los hombres. ¿Qué dones ha dado? Dios ha dado muchos dones. Cada uno, como digo, diferente al otro, con una cualidad especial en uno de una manera y con una cualidad especial en otro de otra forma. Y dice que Él constituyó, Él ha dado a unos para que sean los pilares de la iglesia. Aquí vemos cómo los apóstoles fueron los pilares de la iglesia. Y Él constituyó a unos para eso, pero no todos somos apóstoles. Después a unos constituyó como profetas, y los vemos los profetas del Nuevo Testamento, cómo se reunían para poder dar la palabra de Dios, ya dicha por Dios mismo. Pero nosotros no somos todos profetas. Dice que a otros los dio como evangelistas. Todo eso lo dio Dios. Esos dones fueron dados, esos ministerios fueron dados, pero no todos tenemos el mismo ministerio, no todos tenemos los mismos dones. Dice que a otros dio como pastores y maestros a la iglesia. Pero todas estas cosas que Dios ha concedido a la iglesia ha sido no para los mismos ministerios, no para los mismos que recibimos los dones, sino para que nosotros mismos podamos darlo a otros, como lo leemos más adelante. Más adelante lo dice de esta forma, dice que Dios ha dado pastores y maestros. ¿Para qué? Lee el versículo 12, léelo, ahí está, lo tienes en la mano, puedes leerlo, y ahí dice, ¿a fin de qué? A fin, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, no para ti. Dios no me ha dado a mí un ministerio de enseñanza, un ministerio de predicación para que yo me lo guarde para mí y diga, ¡ay, mira qué inteligente soy! Mira cómo Dios me ha dotado de todo esto, cosa que al otro no lo ha hecho. No, Dios me lo ha dado para que yo te lo entregue a ti. Si tú no entiendes eso, entonces tú necesitas que Dios hable a tu corazón hoy. Tú debes de entender que todo lo que tú eres y tienes, todo lo que tú te constituyes como ser humano le pertenece a Dios y no es tuyo. No es tuyo para nada. No presumas de lo que no es tuyo. Dale la gloria a Dios que es suyo. Y así tú serás bienaventurado, como dice las bienaventuranzas cuando Cristo hablaba de estas cosas. Dice que Él lo hizo a fin de... Si es que está muy claro, hermano. A fin de... Él no se quedó diciendo que Dios había constituido a todos estos hombres en la iglesia, sino que lo había puesto para un fin. Para un fin significa que ahí tú debes de saber para qué estás aquí tú hoy. ¿Para qué vives? ¿Por qué te mueves? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué está pasando en tu vida? Todo eso debes de examinarlo bien y entonces poder compartirlo con los demás. Como dice aquí, a fin de perfeccionar a otros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para una obra, para que la obra de Dios crezca.
Esto es como un edificio, que hubo unos apóstoles que pusieron el cimiento y ahora hay otros trabajadores dentro de ese edificio construyendo. Esos somos nosotros. Nosotros no podemos seguir siendo apóstoles porque ellos ya pusieron el fundamento como peritos, arquitectos. Ahora nosotros somos los que trabajamos para que el edificio, ladrillo tras ladrillo, unido por el cemento del Espíritu Santo, podamos construir la casa de Dios. Los hermanos, tú y yo somos casa de Dios. Esto no es la casa de Dios, lo he repetido 1000 y 1000 veces más. Eso no es la casa de Dios. La casa de Dios eres tú, tu corazón, tu vida, tu mente, tus fuerzas, tu dinero, tu todo. Eso es la casa de Dios. Y todo es suyo, es su casa. Es su casa, cuidado, es su casa, pero no, eso se nos olvida a nosotros. ¿Para qué vamos a decir que no? Si eso lo vemos, está claro. Hermanos, debemos de saber lo que Dios nos ha concedido. Y esto es maravilloso, conocer a un Dios que da. Todo el mundo no tiene ese privilegio, pero aunque todo el mundo no tiene ese privilegio, el que sí lo tiene, ¿sabes qué? A ver si lo acierta. El que tiene privilegio, ¿sabes lo que tiene también? A ver, que lo piense. ¿Qué? Responsabilidad. ¿Ves? Responsabilidad. Quien tiene privilegios, tiene responsabilidades. Otra vez repito, a fin de, Dios te ha dado esos privilegios a fin de, para algo. Eso es importante que el Evangelio lo entiende. Si no entiendes el Evangelio, entonces estás a oscuras. Aún no te ha resplandecido la luz del Evangelio a tu vida. Y eso está así, a montones. Hay gente que no ha entendido el Evangelio, sentados en los bancos de las iglesias. No importa la iglesia como se llame, católica, protestante, de aquí para allá, no importa. Son personas que se sientan ahí y se tiran 50 años, se mueren y no han entendido el Evangelio. Pero eso no debe de ser así. Nosotros no estamos aquí como robots para ser manejados por nadie. Simplemente tenemos que entender a Dios y decir muchas gracias, Señor, por todo lo que tú me has concedido. Ahora, lo que yo tengo quiero compartirlo con los demás. Por eso la iglesia iba tan bien y tan derechita en medio de tanto sufrimiento y problemas que tenía. Pruebas y tribulaciones, San Pablo decía, porque hermanos, a través de pruebas y tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. ¿Por qué estaban tan bien y tan derechitos ellos? Pero claro, tenían sus problemas, tenían sus cosas, sus faltas, cometían errores. Hemos leído de la misma manera que Cristo perdonaban los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ellos también pecaban. Pero ¿por qué andaban tan derechitos? En un sentido tenían el privilegio y la responsabilidad de enmendar sus errores. Y lo hacían. Y lo hacían. Y eso es lo que enseñaban a otros. ¿Entiendes? ¿Por qué? Habían entendido, habían conocido lo que Dios les había dado. Y esto es maravilloso, hermano, conocer a un Dios que da y que nos habla a través de todas estas cosas que hemos dicho, naturales, como bien he dicho al principio, y espirituales también. Así vamos a volver un poquito al versículo 1 y casi vamos a terminar. Como ya hemos dicho que todo está dado a fin de conocer, a fin de darle a otros para que conozcan, para que todos lleguen a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, para que todos lleguen a una medida, a una estatura, a una plenitud, que todos puedan beneficiarse de aquello que Dios te ha dado a ti. Para que todos puedan tener una medida de aquello que Dios te ha dado. Que no seas tacaño con quedarte para ti siempre la gran cantidad. No seas tacaño porque Dios te ha dado en abundancia para que disfrutes con los demás todas las cosas. Estamos hablando de todas las cosas, de lo natural, de lo físico, de lo material, sobre todo de lo espiritual, que es lo que tiene que ver con los días venideros, con los días eternos.
para que ya no seamos niños, porque mientras estas cosas no las entendemos, vamos a seguir siendo niños. Y un niño lo llevas donde tú quieres, le coges de la mano, te lo llevas de aquí, te lo pones aquí, le dices ahí te quedas, ahí te sientas, ahí te callas, ahí te pones. Entonces siempre seremos niños y seremos llevados por doquier a cualquier viento que venga. Ahora viene uno y te habla palabras bonitas, diferentes a las que yo te estoy hablando. Y tú, como eres un niño donde te manejan, entonces tú vas y crees en aquella persona o en aquellas cosas que te están manejando o manipulando con otras palabras. Algunas serán sanas, pero otras no lo serán. Y te engañarán. Y esas personas o cosas con astucia te engañarán empleando artimañas de confusión. Y eso es lo que está pasando hoy, hermano. Eso no es lo que Dios quiere que aprendamos de lo que Él nos ha concedido. Nos ha concedido armas realmente de sabiduría para que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, es decir, nosotros, tú y yo, la Iglesia, todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí en todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, dice que según la actividad propia de cada miembro. Según la actividad de cada miembro. No quieras entrar en el terreno y en la labor del otro. No entres. Quédate en ese lugar. Quédate allí en el trabajo, en la labor que Dios te ha dado. Porque es ahí donde Dios te quiere. Él te lo recompensará solo en el lugar donde Él te ha puesto. No entrando en las labores de otro. ¿Entiendes? Sí, es así. Es lo que está diciendo aquí. Según la actividad de cada miembro. La actividad propia, lo que Dios te ha concedido, la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así es, hermano. Versículo 6, aquí vemos que dice que tenemos un Dios y Padre de todos. Él no hace acepción de personas. No pienses nunca jamás que si el Señor no te concede lo que a otro hermano, piensas que eres menospreciado por Dios. ¿Qué va, hermano? Es que Él sabe todo. Él sabe dónde tú eres eficaz y poderoso. Y Dios te deja ahí. ¿Por qué? Porque Él te quiere así. Porque Él es el que construye la iglesia. Hermano, no somos nosotros. Si fuera por nosotros mismos, la iglesia está completamente arruinada. Si fuera por nosotros mismos como hombres, estaríamos debilitados. Pero es Dios, Padre de todos, el cual es sobre todo, el cual es por todo y el cual es en todos. Todo, por todo y en todo. El don del Espíritu, versículo 12. Vamos a ver en 1 Corintios. Versículo 12, que es donde hemos empezado. Nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, aquí es donde hemos empezado y aquí es donde vamos a terminar. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo porque no podríamos hacer nada, sino el espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo. O sea, el don del Espíritu Santo nos ha concedido Dios, fíjate. Tú dirás, ¿pero quién soy yo para que a mí Dios me conceda su Espíritu? O sea, es fuerte esto, porque tú dices, vale, Dios me creó como cuerpo, como alma, que soy, y espíritu. Dios me creó espíritu. Se refiere a que Dios me ha creado como un espíritu humano, no el espíritu de Dios, sino como un espíritu humano. Pero ahora, yo siendo humano, con un espíritu humano, ¿cómo me ha concedido Dios su espíritu unirlo al mío, al humano?
para que yo pueda comprender las cosas que Él me ha concedido. ¿Entendéis esto? Para que yo pueda comprenderlo, lo que Él me ha concedido, Él ha hecho eso. En este espíritu del hombre, en el tuyo, en tu espíritu, humano, mío y tuyo, dice que Él ha puesto su espíritu, el espíritu. Entonces, el espíritu de Dios es el que conoce a Dios. O sea, al estar unido el Espíritu Santo de Dios con tu espíritu, es por eso que decimos, conozco a Dios. O sea, no es una falacia, no es una tontería o no es una exageración cuando tú me oyes decir, conocemos a Dios. Es por esto por lo que decimos conocemos a Dios. No porque somos más inteligentes que los demás que pasean por la calle. Simplemente porque siendo humanos, con un espíritu humano como ellos, Dios le ha placido darnos su espíritu y unirlo al nuestro. Para que nosotros sepamos lo que Él nos ha concedido. Es la única manera de saberlo. Porque el Espíritu Santo, el Espíritu del hombre conoce las cosas del hombre. ¿Es verdad o no? Y el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. ¿Es verdad o no? Pues el Espíritu de Dios unido al Espíritu del hombre. Así que nosotros tenemos una naturaleza humana y una naturaleza divina, donde podemos conocer a Dios tal como Él es. Eso es maravilloso. Eso son cosas que nos ha concedido Dios. Y nosotros no podemos, aunque se rían, ¿qué importa que se rían? Pero si quien se ríe es porque son ignorantes, no porque entienden algo. Simplemente no entienden nada. y como no entienden nada, ellos se ríen de ellos mismos, de su ignorancia, ¿entendéis? O sea, no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para cambiar a esos que se ríen, a esos ignorantes que se ríen. Porque en ti hay sabiduría. Dios la ha puesto a Cristo en ti, y Cristo es sabiduría de Dios. Acordado del hermano Ricardo de su libro. Cristo, sabiduría de Dios. Es así, Cristo es sabiduría de Dios en nosotros, hermano. Él nos ha concedido todas estas cosas, bueno, y muchas más, que podríamos estar aquí toda la mañana hablando de estas cosas. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo día, si Dios lo permite. Sería próximo domingo, porque viernes vamos a descansar un viernes más. Y así el próximo año también lo haremos. Señor les bendiga, hermano. Amén.